Buenas tardes, mi nombre es Celina Marco, yo soy historiadora del arte, soy licenciada en Historia del Arte, hice un máster también en Historia del Arte Contemporáneo. En la UP doy el taller de reflexión artística 1 y 2, en ambos talleres que un poco lo que buscan estas materias es adentrarse en lo que es en la historia del arte, pero mi visión siempre intenta un poco responder y mostrar los cruces que se dan a lo largo de la historia entre el diseño y el arte. Si bien, durante mucho tiempo el arte y el diseño transitaron caminos diferenciados, hubo muchos movimientos que buscaron tender puentes entre ellos, y creo que realmente algunas de las cosas más interesantes surgen de estos cruces, ¿no? La mayor riqueza. Y en ese sentido, esta charla va a hablar de Klimt, que es un artista de finales del siglo XIX, quien justamente él y el movimiento que lideró, que se llamó la Secesión Vienesa, fueron unos de los movimientos que más explotaron estos cruces, ¿no? Que más los tensaron y que más riqueza produjo también a nivel visual. Seguramente muchos de ustedes conocen a Klimt, es un artista vienés, y realmente su legado es sumamente rico. Creo que, la mayoría de las personas o los que no se acercaron en profundidad a su figura conocen una parte muy pequeña de su obra, y creo que estaría bueno en esta charla poder adentrarnos en otros aspectos que quizás no son tan conocidos y que lo vinculan con el tema del diseño y esta aspiración en su obra de generar una obra de arte total, ¿no? Vamos a ver qué significa. Así que voy a compartir pantalla, así ya damos inicio a la presentación. Un poco en esta primera instancia nos vamos a ocupar de describir el contexto en el que vivió Klimt, y con ello, tenemos que ocuparnos de contextualizar la Viena de preguerra, que es la ciudad de Viena, es la que él habitó, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Esta ciudad pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914 de algún modo puso como un fin abrupto, ¿no?, al corto periodo intenso que se lo conoce como la Belle Époque, o el fin de siglo, en Viena. Para finales del siglo XIX, Viena tenía 2 millones de habitantes, y era la cuarta de las más grandes ciudades europeas. Y alrededor del año 1900, la población del Imperio Austrohúngaro era la segunda potencia más poblada, ¿no?, de Europa. Austria-Hungría era gobernada por la milenaria dinastía de los Habsburgo, por Francisco José I, quien lo tenemos acá a la izquierda, quien gobernó bajo una forma, ¿no?, de monarquía parlamentaria, con un parlamento con limitadas competencias, ¿no? Por lo tanto era una monarquía muy absolutista. Otra característica importante, ¿no?, de este imperio austrohúngaro es que albergaba una gran cantidad de identidades, ¿no? No eran que eran todos vieneses, sino que realmente era un mosaico de identidades. Había austríacos, húngaros, checos, polacos. Era una nación muy diversa, y cada una de estas identidades tenía el estatus de nacionalidad, ¿no?, dentro del imperio. Algunas identidades étnicas, como la de los gitanos, por ejemplo, no tenían nacionalidad propia. Por lo tanto, se habla de un mosaico de identidades nacionales y religiosas distintas, unificadas por la figura del emperador, ¿no? Y esto, de algún modo, guardaba grandes tensiones internas dentro del imperio. Por eso luego todo esto concluye, ¿no?, dentro del estallido de la Primera Guerra Mundial. Estas naciones que nombramos aspiraban a independizarse, y el emperador, ¿no?, y el imperio evadía estos problemas y las peticiones de sus habitantes, encubriendo lo obvio, ¿no? Todo este concepto un poco se va a reflejar en el mundo de las artes y de las letras, por eso es que lo menciono. Tenemos que pensar que en esta Viena de fin de siglo estaba Sigmund Freud, estaba Stefan Zweig, que eran, Stefan Zweig era un dramaturgo, ensayista, novelista, judío.
y que ellos realmente, bueno, tanto Freud como él van a criticar, ¿no?, esta hipocresía vienesa y esta doble moral de la aristocracia, esta clase alta, ¿no?, que componía, que era parte de esta monarquía absolutista. Bueno, una cuestión que quería mencionar, que no mencioné, es que si tienen preguntas las pueden dejar en el chat, después de la charla las voy a recoger. Bueno, y continúo con lo que venía un poco contando, ¿no? Y en esta Belle Époque se destaca también el ascenso social de los judíos vieneses, ¿no? Esto es muy interesante también mencionar, que hay una clase alta judía vienesa con la cual Klimt se va a relacionar, ¿no? Y son quienes dieron en gran medida origen a una burguesía vienesa, ¿no?, con ciertos aires cosmopolitas, que se dedicaban a la industria, a la banca o a profesiones liberales urbanas, y eran los mecenas del arte, ¿no?, eran los consumidores de la cultura en esta Belle Époque. Poseían un interés, ¿no?, por las artes y las artes renovadoras, sus interiores estaban llenos de obras de arte y objetos ostentosos, exóticos y lujosos. Y estas clases burguesas se encontraban regidas por una doble moral, ¿no?, una cultura moral y científica. De algún modo se vinculaban a través de rígidas, represivas convenciones morales y sociales victorianas, tenían un interés, ¿no?, por el progreso científico y tecnológico, había un culto a la razón, ¿no?, y un rechazo al mundo de los instintos. Por lo tanto, los milagros científicos y tecnológicos, ¿no?, de esta época fueron cada vez más visibles y rápidos. Tenemos que pensar que esta es una época donde las ciudades se iluminan, ¿no? Aparece la electricidad, el teléfono, el telégrafo, los medios de transporte, ¿no? Son ciudades que empiezan a tener una vida mucho más moderna a través de las mejoras tecnológicas. Y tenemos que pensar también que era la Viena donde estaban nombres como, bueno, Otto Wagner, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, ¿no?, compositores que estaban en teatros, ¿no? Había como una vida y un florecimiento cultural de la cual esta burguesía fue una catalizadora, ¿no? Y esta es la Viena que nosotros asociamos con los grandes palacios, los valses, las fiestas, los acontecimientos del teatro, ¿no? Es la Viena imperial. Y un poco en este sentido Viena y esta Viena imperial tenía que dar signos de progreso, y entre las décadas de 1860 y 1890 se lleva a cabo una gran reformulación urbanística que consistió en derribar la antigua muralla medieval que circunscribía la ciudad, ¿no?, que acá la tenemos marcada en rojo, que separaba el casco antiguo histórico de la ciudad de los distritos más recientes que se estaban gestando por fuera, ¿no? Y se da lugar, en el lugar donde estaba la muralla, a la construcción de la Ringstrasse, que significa calle anillo, como medida de renovación, bueno, urbanística. Viena para este entonces, bueno, parecía atrasada en relación al resto de las ciudades europeas. Ninguna de las ciudades europeas preservaba su muralla medieval, y se abre esta avenida, ¿no?, en lugar de la muralla, fíjense un poco la amplitud, ¿no? Y esta avenida se va a ir llenando de una serie de edificios, ¿no?, con funciones vinculadas a la vida cultural, política y administrativa de Viena, ¿sí? Entonces, en un intento, ¿no?, de escenificar estos valores de la modernidad, se construyó un poco esta Ringstrasse, ¿no? Y se construyeron allí los palacios de la vida cultural, ¿no?, los palacios de la cultura. La ópera, el Burgtheater, varios museos, palacios destinados a usos políticos, comerciales y educativos, como el ayuntamiento, el parlamento, la bolsa, la universidad, la escuela de artes aplicadas, y viviendas también, ¿no? O sea, también había viviendas de residencias suntuosas, con fachadas muy recargadas, barrocas, fingiendo, ¿no?, un poco esta apariencia un poco principesca. Stefan Zweig, este intelectual judío que mencionamos, que era, bueno, dramaturgo, y bueno, fue uno de los grandes cronistas, ¿no?, de esta época, tiene una autobiografía donde realmente narra toda la efervescencia que se vivía en Austria, y él
compara un poco el prestigio, ¿no?, del que disfrutó Austria en la Europa de la Belle Époque con el de los estados italianos durante el Renacimiento, ¿no? Una suerte de renacimiento. Y estos edificios, bueno, se destacan por tener un estilo historicista, ¿no? Nosotros vemos este ayuntamiento de Viena y pensamos que es una catedral gótica o una catedral de la Edad Media, pero la realidad es que es un edificio del siglo XIX, ¿no? Es decir, que estos edificios imitan estilos del pasado y los reinterpretan, ¿no? Por ejemplo, la Ópera de Viena tiene un estilo neorrenacentista, se lo llama neo porque es una reinterpretación de la época, ¿no?, de este estilo, que es de los siglos XIV y XIII, ¿no? Por ejemplo, bueno, este ayuntamiento de Viena fue inspirado en una catedral gótica. El Parlamento de Viena es neoclásico o neogriego, muy similar al Partenón, precedido por una escultura de Atenas. Realmente les pido que presten atención a este símbolo de la Atenea, la diosa Atenea, ¿no?, un poco como tiene en su mano esta iconografía, ¿no?, de la victoria alada, esta diosa de la sabiduría, de la guerra. Presten atención porque es una iconografía que vamos a ver un poco más adelante. Y tenemos también el Burgtheater, que un poco había comentado, realmente uno de los símbolos más importantes, ¿no?, de esta Viena imperial, el teatro. Realmente el teatro para Klimt es un lugar muy importante y es donde va a empezar su carrera. Ahora vamos un poco a volver al tema del teatro, pero estos edificios que venimos mencionando hasta el momento no ofrecen una novedad arquitectónica, ¿no?, sino que el arte responde a estos modelos académicos, caducos, no hay una renovación en el estilo. Por ejemplo, este Burgtheater era neobarroco, ¿no?, el barroco tan asociado al teatro. Bueno, realmente para hacer la fachada del teatro se reinterpreta este estilo. Y bueno, y este intelectual que mencionábamos, Stefan Zweig, coloca realmente el teatro en el centro del panorama artístico vienés, ¿no? Zweig explica que el teatro imperial, este Burgtheater, era la máxima aspiración de los artistas y de un escritor, por ejemplo. Para un escritor era muchísimo más, le daba más prestigio ver su obra representada en el Burgtheater que verla o que publicar un libro, ¿no? De hecho, Stefan Zweig estrena obras de teatro en este teatro. La ópera de este teatro fue dirigida durante 10 años por Mahler, por ejemplo. Y para Zweig y sus contemporáneos, el teatro era el reflejo en el que se miraba la sociedad, ¿no? Los actores y actrices de este teatro no solo ofrecían entretenimiento, sino que además ejercían una influencia en las modas, los gustos, ¿no? Había un culto a la personalidad del artista, el actor, el músico, el cantante de ópera. Y bueno, Mahler de hecho es considerado uno de los principales exponentes de estos grandes músicos, ¿no?, de la Belle Époque. Este cuadro es de Klimt. Para los que conocen a Klimt, probablemente quizás no conozcan esta primera época, donde realmente nos parece bastante distinto o nos cuesta asociar con la obra de Klimt un cuadro como este, ¿no?, porque lo vemos realmente bastante figurativo, bastante similar a la realidad, pero siempre Klimt, ¿no?, introduce estas innovaciones, Gustav Klimt, y en lugar de ofrecernos una vista del antiguo teatro Burgtheater, en lugar de ofrecernos una vista desde una vista del escenario, nos ofrece una vista desde el escenario, ¿no? Invirtiendo de algún modo las realidades, ¿no? Los espectadores que los tenemos acá se elevan al rango de actores, y cada personaje, que es la particularidad de este retrato, de este cuadro, digo, cada personaje implica un retrato individual, ¿no? Entonces, la representación son los espectadores del teatro, y nosotros somos la presencia, ¿no? Presenta a la sociedad como el teatro de las apariencias. Con esta pintura, bueno, Klimt se vuelve muy famoso. Es el tipo de pintura que hace por aquel entonces, ¿no? Hay más de 100 retratos en este cuadro, donde pueden reconocerse y donde pueden verse los miembros de la alta burguesía, ¿no? La gente jugaba a buscarse en estos cuadros, y vemos también esta idea un poco de horror vacui, ¿no?, que también va a ser otra de las constantes de la obra de Klimt, ¿no? No hay ni un milímetro de vacío, sino que todo está recargado por distintas figuras que componen este cuadro. Y bueno, volviendo un poquito a la ciudad de Viena, ¿no? Esta es la Academia de Bellas Artes, ¿no? Todo este conjunto arquitectónico de la Ringstraße, estos palacios de la cultura y demás, se representaban como una puesta de la escena de la grandeza del imperio de los Habsburgo, ¿no?
Y es símbolo, ¿no?, realmente de la actitud asfixiante, ¿no?, hacia las artes que predominaba en una sociedad contenta con el reciclaje de estilos clásicos en lugar de abrazar nuevos estilos modernistas que ya estaban dándose en el resto de Europa. Todo esto lo traigo a colación porque es lo que Klimt va a rechazar, ¿no? Todo este contexto es el contexto contra el cual a lo largo de su carrera Klimt va a realizar una manifiesta oposición, ¿no? Las academias, como la que vemos, esta es la Academia de las Artes de Viena, eran las instituciones oficiales del arte y favorecían un estilo clásico. Esta es la academia donde rechazan a Hitler. Ya vemos la fachada, ¿no?, diseñada como si fuera una vila renacentista italiana, con estas esculturas en la fachada, ¿no?, y se convirtió en la principal sala de exposiciones de Viena, ¿sí? Entonces cualquier artista que quería tener fama en este momento tenía que ser seleccionado por la academia, o podía ser rechazado, no participaba de las exposiciones públicas. En este escenario es que vamos a presentar la figura de Klimt, ¿no? En una pequeña ciudad cercana de Viena. Su padre era orfebre, grabador de oro, entonces el trabajo en metales para él va a ser algo importante en su obra, y recibe una beca para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Viena. Es por ello que él puede estudiar, ¿no?, gracias a una beca, pero él no va a la Academia de Bellas Artes, él va a la Escuela de Oficios, ¿no? Tenía una connotación de menor rango frente a la Academia de Bellas Artes, pero hasta el año 1883 se va a formar como pintor y decorador de interiores, ¿no? Aprende la pintura clásica, que es la pintura de las academias, pero realmente va a tener una formación muy completa, ¿no?, en esta Escuela de Artes Aplicadas. Va a aprender distintas técnicas, va a aprender mosaico, fresco, pintura, entonces va a tener como un conocimiento muy amplio de las distintas artes, ¿no? A los 18 años, él forma un grupo con su hermano, una compañía de artes, y empieza a hacer interiores de edificios públicos, ¿no? Hace como una pequeña compañía artística y lo llaman para hacer los encargos de las pinturas, ¿no?, de estos edificios que vimos que poblaban la Ringstrasse. Entonces Klimt comienza su carrera individual como pintor, ¿no?, de estos grandes interiores, de estos grandes edificios públicos de la Ringstrasse. En sus primeras obras realmente podemos ver, ¿no?, esta enseñanza clásica del arte. Vemos algunos retratos que él realiza, ¿no?, también para esta alta burguesía judía y las clases altas acomodadas. Realmente nos parece un pintor mucho más clásico, mucho más predecible, ¿no?, que el Klimt que nosotros conocemos. Y este es realmente el arte que se enseñaba en las academias, ¿no? Klimt realiza estos retratos, que era, bueno, gran parte de su ingreso económico en esta época, tomando fotografías de las modelos. Por eso vemos como esta apariencia tan fotográfica, ¿no?, en la figura y en la mirada, que es como un poco impresionante. Y este arte es el que él luego va a llevar cuando recibe el encargo de las pinturas del Burgtheater, este teatro que vimos, ¿no? En el año 1886 recibe este encargo para pintar el Teatro Real de Viena. Le piden pinturas para los techos, ¿no?, de las dos entradas principales. Bueno, acá dejé un ciclo de pinturas del Burgtheater que está en una exposición online de Google Arts. Si no ponen en Google, Google Arts, ciclo de pinturas del Burgtheater, bueno, si pueden realmente verlo, bueno, y si pueden ir a Viena a verlo mejor, ¿no? Pero la verdad que es algo, no sé, o sea, es excelente, es como supremo realmente la entrada del teatro y la cantidad de pinturas. No solo hay pinturas de Klimt, hay pinturas de otros artistas, por lo tanto es, bueno, de una riqueza decorativa y virtuosismo de trabajo y demás que, bueno, es como asombroso, ¿no? Realmente, no sé, la Capilla Sixtina y está esto, es muy fuerte, es muy increíble y tiene una magnitud muy impactante, ¿no? Vamos a ver un poco algunas de las pinturas, ¿no?, que hacen otros artistas que fueron convocados también para este trabajo, además de Klimt.
que tienen un acercamiento muchísimo más clásico, ¿no? Como esta escena de teatro antiguo de este artista que se llama Frank Matz, es muchísimo más clásico, vemos como estas figuras directamente parecen estatuas, ¿no? Parecen monumentos, ¿no? De la época griega. Y acá vemos un poco la propuesta de Klimt, ¿no? Acá él un poco hace una escena que es la escena final de Romeo y Julieta, ¿no? Él representa el teatro dentro del teatro, ¿no? Y bueno, representa a los espectadores viendo la escena teatral del final de Romeo y Julieta. Por tanto, hay un doble juego, ¿no? De la representación. Nosotros somos parte de estos espectadores porque estamos también viendo a los espectadores que están viéndolo, pero él incluye un retrato, ¿no? Retratos de época. Se retrata a él junto a la reina, trasladando su propia época a los trabajos, ¿no? Juega con estos anacronismos. Acá retrata a su hermano y también a su ayudante. Y este es el único autorretrato de Klimt que vamos a tener, ¿no? Esto lo traigo también a referencia porque realmente Klimt es un especialista en retratos y bueno, no hay autorretratos de él, así que bueno, esto es bastante interesante. Bueno, él recibe la Orden de Oro al Mérito, ¿no? Por este trabajo de manos del emperador Francisco José I de Austria, que vimos al inicio de la presentación, y luego recibe este encargo que es para el museo, son murales para el Museo de Historia del Arte de Viena, en el año 1884. Le piden pintar en las entradas, ¿no? A las salas, están estos arcos y están como estos espacios entre los arcos que se llaman enjutas, y tiene que retratar la historia del arte, ¿no? En estos recovecos, figuras vinculadas a la historia del arte. Bueno, Klimt asistía un montón a este Museo de Historia del Arte y realmente era un copiador magnífico de las obras que estaban ahí y era un estudioso de esas obras. Y Klimt hace 11 imágenes, ¿no? De las 40 que hay, y hace una intensa búsqueda de la historia del arte desde Egipto hasta el Renacimiento, ¿no? Y acá empieza a aparecer el tema fundamental de su obra, que es la mujer, ¿no? Realmente para la sociedad vienesa, ver desnudos de mujeres reales o que aparentaran ser reales era como realmente escandaloso. Vemos un poco como en la parte dedicada a la antigua Grecia, él pone una mujer, ¿no? Maquillada, que podría, para nosotros no, pero bueno, en ese entonces sí, parecer una mujer de la ciudad vienesa, ¿no? Si bien este ánfora que está acá atrás subraya un poco la referencia histórica, podría ser una mujer, una de las primeras mujeres fatales de Klimt. Vemos cómo representa a la diosa Isis, la diosa egipcia, ¿no? Con los cuernos y el disco solar, la representa como una escultura acá, y luego la representa como una mujer desnuda, con una actitud provocadora. Y esto, bueno, realmente pasó y pudo ser aceptado porque los desnudos estaban a una altura del piso, ¿no? Se veían desde abajo, por lo tanto estaban a 12 metros del suelo, por lo tanto realmente un poco podían ser ignorados. Acá vemos el Renacimiento, ¿no? Un poco la mujer desnuda en esta actitud erótica con este ángel. Pero realmente la verdadera polémica y el verdadero escándalo va a empezar con el ciclo de pinturas que él va a hacer para el aula magna de la Universidad de Viena, ¿no? Donde a él le encargan pintar la filosofía, la medicina y la jurisprudencia como temas. Y este fue el encargo más importante, el encargo público más importante que recibe hasta el momento, pero también el mayor fracaso, ¿no? El mayor escándalo. Y bueno, un poco cuando, por ejemplo, representa la medicina, ¿no? Este es el panel dedicado a la medicina, representa a la diosa Igeia, que es la diosa de la salud, de donde proviene la palabra también, bueno, higiene, con esta copa y esta serpiente, ¿no? Que tanto lo vemos en los logotipos de las farmacias, ¿no? Bueno, los atributos de esta diosa griega,
esta diosa de la medicina y de la salud le da la espalda, ¿no?, a la humanidad que se encuentra por detrás, ¿no? Y esta diosa se presenta como una mujer fatal, ¿no? Vemos un poco su mirada provocadora, altiva, ¿no? Enigmática, hechicera, más que una diosa de la medicina, ¿no? Detrás de ella, la corriente de la vida, ¿no?, arrastra consigo los cadáveres arrebatados por el destino, y se dan cita, ¿no?, en esta obra y en esta imagen todas las fases vitales, ¿no?, de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, sometidas al éxtasis o al dolor. Vemos estos cuerpos, ¿no?, aprisionados, contorsionados, vemos la calavera, siempre la referencia a la muerte y el destino, ¿no? Pone también a la muerte como eje, de algún modo, de la vida. Esta obra la vemos en blanco y negro, perdón, estas obras las vamos a ver en blanco y negro porque desaparecieron, fueron destruidas en un incendio en el año 1944, cuando estaba por finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fueron guardadas en un castillo, y bueno, las tropas de la SS en su retiro de Viena las prendieron fuego, así que bueno, una verdadera pena, pero bueno, quedaron estas fotografías en blanco y negro. Tenemos la filosofía, ¿no? Un poco, acá las figuras de algún modo se mueven también en trance, sin control de sí mismas. Con ello también contradecía la opinión científica, ¿no?, de la confianza en la fe y en el progreso a través del conocimiento y de la razón. Con esto, bueno, un poco contradecía, ¿no?, a esta idea de esta confianza en el progreso y el conocimiento, ¿no?, como una forma de luz y de verdad, que eran los valores realmente, bueno, que propagaba la universidad, ¿no? Un poco también acá vemos cómo en la filosofía representa también un poco esta figura, ¿no?, de este hombre, representando también un poco las dudas, ¿no?, del hombre moderno, ¿no?, como las dudas y los grandes conflictos, ¿no?, del hombre del siglo que estaba por empezar, ¿no?, del siglo XX. Y vemos a la jurisprudencia, ¿no?, un poco también de vuelta, ¿no?, esta idea de la inseguridad, del desconcierto del hombre moderno, y la justicia, la ley y la verdad, ¿no?, y el castigo es el abrazo mortal de un pulpo. Ya este ciclo de pinturas es una suerte de manifiesto, ¿no?, sumamente contundente de Klimt, donde hace expreso que no va a usar, ¿no?, el lenguaje academicista, sino que va a usar su lenguaje más abierto, más sensual, más erótico. Cuando presenta las obras, la universidad se escandaliza, es un ataque a la moralidad, ¿no?, a las buenas costumbres vienesas, y le dicen que van contra los cánones estéticos del momento, ¿no? Para la facultad era, bueno, necesaria una representación luminosa que dé cuenta de la victoria, ¿no?, del conocimiento y de la sabiduría y la razón por sobre las tinieblas, y Klimt justamente, ¿no?, representa todo lo contrario, ¿no? Cuando vemos un poco todos estos cuerpos, representa los impulsos, lo perecedero, y principalmente también la decadencia del cuerpo, ¿no? En la medicina acá también vemos todos estos cuerpos, ¿no? Acá la vejez también representada, eso también es un tema de Klimt. Y bueno, a Klimt le devuelven estas obras, o sea, no le pagan, pero le devuelven las obras. Klimt es muy lento para trabajar, tardó aproximadamente 5 años en hacer este ciclo, y bueno, no le pagan, y esto, bueno, realmente representa un problema grave para su economía, y decide no volver a ser un encargo público, ¿no? Y pasa a ser un retratista de esta burguesía acaudalada que demandaba retratos, ¿no? Y se los vendía a las familias importantes burguesas de la sociedad vienesa, y así podía, de ese modo, gozar de libertad económica. Por lo tanto, todos estos movimientos artísticos medio de vanguardia que se estaban dando, ¿no?, como este movimiento que va a encabezar Klimt, que se llamó la Secesión Vienesa, encuentran en estas familias judías acaudaladas sus mecenas, ¿no?
Encontramos grandes magnates dentro de estas familias judías dedicadas a la industria textil del acero, azucareros, banqueros, ¿no? Que apoyan el arte de vanguardia. Tenemos, por ejemplo, el retrato de Sonia Nips. El apellido Nips va unido, ¿no?, a la industria del metal, a las instituciones de crédito, a los banqueros. Bueno, por ejemplo, Joseph Hoffman, que es un artista que va a colaborar con Klimt, diseñó la casa de Sonia Nips, y Klimt hizo las pinturas, por ejemplo, ¿no? Se empezaban a dar estas colaboraciones entre artistas. Y vemos acá una propuesta de retrato un poquito más diferente que lo que veníamos viendo. Acá la tenemos a la verdadera Sonia Nips, vemos el parecido, es realmente importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, la verdad que vemos que realmente era un excelente retratista, y vemos cómo la propuesta de Klimt ya empieza a dar ciertos signos de modernidad o de nuevo lenguaje en este espacio vacío, ¿no? Fíjense un poco acá, este negro, este fondo, la ausencia de referencias espaciales. Si realmente sacamos el rostro, ¿no?, y parte del torso, nos quedamos casi con una obra abstracta, ¿no? Entonces, de algún modo, la textura evanescente del vestido, ¿no?, que se empieza como a mezclar con este fondo, este movimiento del cuerpo, ¿no?, que parece que se va a parar, ¿no?, esta idea como un poco de que está en una posición un poco inestable, y vemos que la figura no ocupa el centro del retrato, ¿no?, sino que solamente ocupa la sección derecha. Por lo tanto tenemos acá un gran vacío. Y empezamos a encontrar en esta mirada, ¿no? Siempre estas miradas de Klimt son como muy impactantes, ¿no? Esta expresión de distancia, ¿no?, que va a ser algo característico y queremos encontrando en las posteriores mujeres fatales que vamos a ver. Bueno, Klimt se da cuenta que las prácticas artísticas, ¿no?, de la ciudad en la que le tocó vivir, su lenguaje no tenían que ver con su impulso creativo, y se reúne con otros artistas, arquitectos y pintores de la época, con quienes, y diseñadores, ¿no?, esto también quiero decir, todos estos artistas que vamos a nombrar, no son artistas en el sentido de que pintan un cuadro, sino que también son artistas en el sentido de que son decoradores, son diseñadores, son arquitectos, son ebanistas, hacen muebles, o sea, son como una suerte de multiartistas, ¿no? Realmente no se puede encasillar a estos artistas, tampoco se lo puede encasillar a Klimt. Y bueno, todo este grupo de pintores que estaban para esta época, para finales del siglo XX, finales del siglo XIX, digo, en la Viena decimonónica, se reúnen, comparten sus inquietudes, ¿no? Se reúnen en los cafés de la Viena, y se dan cuenta que quieren romper con este lenguaje académico, con esta Viena conservadora y demás. Y fundan un movimiento en el año 1897 que recibe el nombre de la Secesión Vienesa. Bueno, secesión significa, es un término de la Roma antigua, que significa que si un grupo de personas no estaba de acuerdo con el régimen de la época, se gestionaban para provocar una ruptura, ¿no? El padrino intelectual de la secesión era un crítico de arte que se llamaba Hermann Bahr, que decía que esta secesión no era un enfrentamiento, ¿no?, de los artistas modernos contra los antiguos, sino que era una lucha por la revalorización de los artistas y su creatividad, ¿no? Esta idea que nosotros venimos ya mencionando y sondando, que es esta idea del arte total, ¿no?, de que un artista no tenía que ser un pintor solamente, que podía hacer muchas cosas, y que todas las artes podían concluir en una sola obra de arte, ¿no? El diseño, la escultura, la arquitectura podían estar en continuo diálogo. Y se oponían a los valores conservadores que hacían que el arte no cambien. Proponían una absoluta libertad de creación, donde todo fuera posible, donde nuevos motivos fueran posibles, y que esto de que no hay que realizar o pintar, ¿no?, imitando estilos de la antigüedad, ¿no?, o estilos arquitectónicos de la antigüedad. Quieren poner también un punto final al aislamiento artístico de Viena, ¿no? Viena para este entonces no recibía artistas o exposiciones de otras partes del mundo, y ellos quieren también invitar y generar intercambios con artistas extranjeros, y también promover, ¿no?, a los artistas de Viena en otras partes de Europa y en otros países. Y principalmente terminar con esta idea, ¿no?, de un gran arte que se manifestaba, ¿no?, en estos grandes encargos públicos que le hacían a Klimt y que le pedían que fueran de determinada manera, estos grandes encargos públicos
escultóricos o pictóricos, y esta diferencia, ¿no?, con otros géneros artísticos como las artes aplicadas, el diseño, la joyería, los textiles, ¿no?, terminar esta diferencia, esta dicotomía, ¿no?, de que había un gran arte y géneros artísticos menores, para hacer una obra de arte total, ¿no? Como sede de esta agrupación, ellos necesitaban un edificio, ¿no?, para exponer sus obras, sus exposiciones, liberándose de las presiones comerciales, crean el pabellón de la Secesión vienesa, y lo hace el arquitecto José María Olbrich, ¿no? Los miembros fundadores son los artistas, bueno, el arquitecto Olbrich, el arquitecto Otto Wagner, que era otro arquitecto que, bueno, arranca su carrera haciendo los edificios que vimos de la Ringstrasse, pero luego cambia su lenguaje, ¿no? Hay un cambio en su búsqueda. Así como Klimt, ¿no?, que arranca haciendo estas pinturas, ¿no?, de los teatros, y luego, bueno, vamos a ver el cambio que da. Koloman Moser es otro artista muy importante, es uno de los principales artistas, y es increíble como el nivel de las distintas disciplinas que él maneja, ¿no?, desde el diseño, desde el diseño de interiores, hace incluso vitrós, realmente es, bueno, un artista muy, muy prolífico y muy multidisciplinar. Y Joseph Hoffman, también muy dedicado al diseño de interiores y a la ilustración, ¿no? Realmente, bueno, para aquellos que son diseñadores vale la pena realmente buscar el trabajo de estos artistas, porque es de lo más inspirador que pueda haber. Bueno, este es el edificio de la Secesión que hace José María Olbrich. La verdad, hoy nos puede parecer como muy simplista o pulcro, pero bueno, frente a la arquitectura recargada que veníamos viendo, realmente esto era un diseño sumamente disruptivo, ¿no? Principalmente no respondía ni buscaba imitar ningún estilo de la antigüedad, ¿no? Tampoco es recargado, sino que hay líneas depuradas, volúmenes geométricos, y la exuberancia la tenemos en esta cúpula dorada, ¿no?, haciendo como también una suerte de manifiesto a estas artes decorativas, ¿no?, donde tienen un elemento de follaje, un equilibrio, ¿no?, entre la pureza de las formas arquitectónicas, ¿no?, y el preciosismo del oro, ¿no? Y en la base de la cúpula tenemos el lema de la Secesión, que dice que a cada época su arte y a cada arte su libertad, ¿no? Un poco que viene con lo que venimos ya afirmando, ¿no?, la necesidad de la libertad creativa. Luego tenemos acá Versacrum, que este es también un lema, otro lema, que significa primavera sagrada, que también tiene que ver con un término que toman de la antigüedad. Sí, también de vuelta una serie de jóvenes que nacieron en el mismo año dejaban la ciudad y partían a los bosques, ¿no?, para poder criarse en libertad por fuera de las convenciones, ¿no?, como haciendo referencia a ese mito. Pero este lema, este nombre, es el nombre de la revista, ¿no?, de la Secesión vienesa, y que va a mostrar, va a ser el órgano de comunicación de este grupo, que funcionó entre el año 1897 y 1903, ¿no? Y bueno, realmente es increíble todo lo que aparece, ¿no?, a nivel ilustración y a nivel gráfico en esta revista. En la Universidad de Heidelberg están todos estos números de la revista digitalizados en una altísima calidad. Realmente es increíble también ese repertorio, así que bueno, también si ponen en Google Heidelberg Versacrum les aparece. Acá está el link igual, pero por ahí, bueno, es un poco complicado para acceder. Todos los artículos de la revista estaban ilustrados por este artista Koloman Moser y otros artistas de la Secesión, ¿no? Vemos la calidad para el año 1898 de las gráficas, y bueno, realmente si bien la charla está centrada en Klimt, realmente vale la pena ver estos artistas que estaban llevando mucho más allá las fronteras del arte y del diseño, ¿no? En estos cafés de Viena, donde se juntaban los intelectuales, bueno, todos hombres en esa época, circulaban estas revistas, ¿no? No solo estaba esta revista Versacrum, sino que había revistas, por ejemplo, de otras partes de Alemania, ¿no? Había revistas de Múnich, por ejemplo, la Secesión existió en Múnich, o sea, hubo un movimiento de secesión en Múnich, ¿no? Iban estos movimientos disruptivos que iban apareciendo
en esta parte de Europa, más cerca de Alemania, está también la secesión de Berlín, está también la secesión de Praga, y está también la secesión de Viena, ¿no? Empiezan a darse un poco en simultáneo, pero el precedente es la secesión de Múnich, y esas revistas, ¿no?, de otros países y demás de estos movimientos que empiezan a darse estaban también, ¿no?, en estos cafés y circulaban. Estas son imágenes también de, esto lo hizo Koloman Moser para la revista Versacrum, ilustraban cuentos tradicionales alemanes, ¿no? Siempre había como esta idea, un poco también, si bien se cruzaban lenguajes más renovadores, ¿no?, un poco más disruptivos, también había como una cierta nostalgia de volver a un pasado medieval, no influido por la industrialización, ¿no?, como esta nostalgia del retorno de una época dorada, ¿no? Entonces también había como algunas ilustraciones que hacían alusión a eso. Este es otro artista que también trabajó todo lo que es más la litografía y el grabado. Ernst Tord, realmente, bueno, él ilustró una serie de cuentos, ¿no?, vampirescos. Vemos un poco, parece, bueno, esto es del año 1898, ¿no? Parece un cómic de la década del 40, es realmente increíble, ¿no?, el manejo del lenguaje que ya empiezan a dar, estas mujeres provocadoras que empiezan a aparecer. Acá algunos de los pósteres también que estaban en la revista, y tapas de la revista Versacrum que hizo este artista que les mencioné, Koloman Moser también, ¿no? Es un artista que pasa de hacer este tipo de ilustraciones a hacer este tipo, ¿no?, de ilustraciones con este lenguaje sumamente futurista, son muy lindas. También están los pósters que se hacían para las exposiciones de la secesión. Realmente, bueno, Alfred Roller también es otro afichista, ilustrador, que, bueno, que tiene una gran, bueno, producción muy, muy interesante. También hacían estos ex libris, que eran sellos que en la época se usaban para indicar la propiedad intelectual de un libro. Algunos de estos son de Koloman Moser, también Klimt hizo ex libris. Y para esta época, en otras ciudades de Europa, se estaba dando lo que es el modernismo, ¿no? Esto es en París, por ejemplo, estas estaciones de subte que nosotros tenemos por ahí o retenemos en el imaginario, ¿no?, del Art Nouveau, son estos nuevos movimientos que empiezan a emerger, que buscan renovar, ¿no?, figurativamente las artes con elementos vegetales, motivos florales, plantas. En España tenemos el modernismo catalán, por ejemplo. Bueno, en Francia y en Bélgica también tenemos el Art Nouveau. Se da también estos trabajos en vidrio, ¿no? Empiezan también no solo a renovar con formas orgánicas y naturales las figuras, sino también se revalorizan las artes aplicadas, ¿no?, o las artes mal llamadas decorativas, con trabajos en vitrales, trabajos en vidrio, y se busca también de algún modo llevar todos estos vitrales, si nosotros pensamos un poco en el café acá en Buenos Aires, Las Violetas, ¿no?, que está lleno de vitrales, buscan llevar todas estas formas orgánicas, naturales, a la ciudad, ¿no? Bueno, tenemos también el Molino, hay muchos edificios bueno, muchos, pocos ya, en la Avenida de Mayo, bueno, que también son vinculados al Art Nouveau. En Italia se llamó Liberty, y bueno, en Viena esto se llamó Secesión Vienesa, ¿no? Vemos que lo que sucedió en Viena es un poco más depurado, no tiene este nivel de ornamento, pero que igual sí implicó una renovación estilística. En ese sentido es muy importante la figura de Alphonse Murat, que es también un ilustrador, grabador y demás, bueno, a quienes los secesionistas vieneses van a admirar muchísimo. Incluso le van a dedicar un número entero de la revista Versacrum. Alphonse Murat empezó su carrera haciendo pósters también de obras de teatro en Francia y demás. Hubo un artista que lo contrató para trabajar específicamente para él. Bueno, también este movimiento de renovación, este modernismo, también por ejemplo en Alemania se llamó Jugendstil, y se ve también en algunas de las fachadas de las casas en Múnich. Bueno, realmente es Modern Style en Inglaterra, ¿no? También, bueno,
se caracteriza por estas ilustraciones de revistas, de publicidades. Hay como una suerte de contacto de las artes con, acá lo tenemos a Gaudí, ¿no? También el exponente del modernismo catalán, donde un poco lo que sucede en este modernismo es esto que les mencioné, ¿no? Se empieza a mezclar la arquitectura con la pintura, con las mayólicas, con las artes menores, empieza a haber una fusión de lenguajes. Esta es una artista que estuvo vinculada con la secesión, que se llamaba Lutich Milabón. Ella se ha grabado, y bueno, ilustró algunos de los números, ¿no? Y vemos en su obra también influencia del japonismo, ¿no? Estampas japonesas, este idioma oriental también influye en algunos de los artistas de la secesión, ¿no? Incluido Klimt también. Estas estampas estaban al alcance de los artistas vieneses porque en esta época en Viena estaban las exposiciones universales, ¿no? Que eran estas exposiciones que viajaban alrededor del mundo y que llevaban cosas de distintas partes de otros países y demás, y había habido una exposición de estampas japonesas en Viena, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, estas imágenes estaban al alcance de los artistas. Bueno, acá hay una de las estampas que Koloman Moser hacía para la revista, que luego también se transformaban en telas, ¿no? Entonces, bueno, también son preciosos estos diseños, realmente son divinos, tienen una actualidad increíble, una seducción muy linda, pero un poco para que vean las fuentes también de las que bebe Klimt. Bueno, un poco acá, volviendo a Klimt, ¿no? Tenemos este primer afiche de la primera exposición de la secesión vienesa, en ese pabellón de las artes que les mostré, de este arquitecto Olbricht. Y vemos cómo él toma el mito de Teseo y el Minotauro, ¿no? Lo vemos a Teseo luchando contra el Minotauro acá, a ver si puedo agrandar un poquito. Vemos a Teseo completamente desnudo, esto fue un escándalo, ¿no? Después tuvo que reversionar el afiche tapando la figura de Teseo. Vemos al actor disfrazado del Minotauro, y vemos de vuelta, ¿no? Este espacio en blanco que también podemos un poco pensar y aludir a este pabellón de la secesión vienesa, ¿no? Estos vacíos. Y tenemos acá a la diosa Atenea, de vuelta aparece esta diosa de las artes, de la sabiduría que nosotros vimos en ese parlamento, ¿no? Que luego Klimt va a resignificar en su primer cuadro de Palas Ateneas. Ya acá vemos un cambio realmente fuerte, ¿no? De estilo. Esto es del año 1898, y sostiene Palas Ateneas en su mano a la nuda Veritas, ¿no? ¿Se acuerdan que la Palas Ateneas que vimos en el Partenón, perdón, en el Parlamento, que parece un Partenón, ¿no? El edificio del Parlamento de Viena era una diosa alada de la victoria, y en este caso la Palas Ateneas, en lugar de sostener a la diosa de la victoria, tiene a la diosa de la verdad desnuda, ¿no? Este es el símbolo de la secesión vienesa, y es la primera mujer, ¿no? De Klimt, de su galería de mujeres fatales. Acá aparece por primera vez con mucho protagonismo el elemento del oro, ¿no? La transformación, ¿no? del oro en ornamento, ¿no? Y el elemento anatómico de la figura de la mujer se transforma en ornamento, y tenemos acá, en esta especie de pectoral que tiene, a la cara de la Gorgona, haciendo burla, ¿no? En la parte central. Las Gorgonas eran como una suerte de dioses griegos, que estaban asociados a espantar a los malos espíritus, ¿no? Entonces confronta al espectador. Fíjense el trabajo del marco, ¿no? Que también es parte de la obra, ¿no? Acá un poco también Klimt pone de manifiesto su interés en hacer alusión a las artes menores, a la artesanía, al repujado, en metal, ¿no? Como parte de la pintura. Y este símbolo de la nuda veritas lo vamos a ver en su cuadro, la nuda veritas ya representado, ¿no? Y que tiene que ver con mostrar la verdad tal como es, sin hipocresía. Arriba pone una frase del poeta Schiller y dice, que dice lo siguiente, ¿no? Si no puedes agradar a todos con tus méritos y tu arte, agrada a pocos. Agradar a muchos es malo, ¿no?
Y tenemos el símbolo de la serpiente, que se acuerdan que ya lo habíamos visto en la diosa de la medicina, en el mural de la Facultad de la Medicina, que se arrastra por los pies de esta nuda veritas, ¿no? La serpiente como símbolo de amenaza, del peligro, de la mentira, de todos los valores oscuros de la sociedad, pero está la nuda veritas tomando protagonismo con una lupa, ¿no? Que enfrenta al espectador. Siempre está esta cosa en Klimt de provocar al espectador. Otra obra también de esta galería de mujeres fatales es Judith. Judith es un antecedente de la etapa dorada de Klimt, que va a empezar en el año 1903. Judith es una mujer de la mitología del Antiguo Testamento, que ya, bueno, entra en la... mata básicamente un monarca sirio. Siempre que se la representa en la pintura, se la representa como una mujer valiente, virtuosa, guerrera, ensangrentada. Bueno, acá se presenta una Judith con una mirada provocadora, ¿no? Depravada, que usa sus mecanismos, ¿no? De seducción y provocación para arrinconar al monarca y someterlo, del cual tenemos la cabeza, ¿no? En esta esquina del extremo inferior, casi ni lo vemos, ¿no? Al hombre, y la cuestión de la seducción, ¿no? Como un juego intelectual, como una mujer retadora. También la gargantilla, ¿no? Que separa de algún modo el cuello del cuerpo, hace un poco referencia al destino, ¿no? De la cabeza de Alofrones. Y el marco dorado, ¿no? Todas estas referencias doradas que de algún modo le da este aura sagrado, ¿no? A estos íconos, ¿no? El dorado asociado a siempre como un color, ¿no? Que a lo largo de la historia siempre estuvo asociado a la divinidad, principalmente en los mosaicos del arte bizantino, ¿no? Klimt para el año 1903 se va de viaje a Bizancio, perdón, se va de viaje a Rávena, donde ve los mosaicos bizantinos, ¿no? En esta época, en la época de Bizancio, del Imperio Bizantino, en el siglo V o VI, Rávena era parte, la ciudad de Rávena, del Imperio Oriental Romano, ¿no? Bizancio, conocido como Bizancio. Bueno, Klimt se va de viaje y ve estas iglesias de esa época, ¿no? Bizantina, y ve estos grandes mosaicos, ¿no? Donde tenemos el uso, ¿no? De teselas doradas en gran parte de los muros para indicar, bueno, el contacto con lo divino, y bueno, siempre aludiendo, ¿no? A una suerte de desmaterialización del muro, ¿no? Que se da a través de la luz dorada, que luego cuando vemos estos mosaicos dorados en una iglesia que les da la luz, realmente da la sensación de que la pared se desmaterializa. Y también ve este mosaico de la emperatriz Teodora, ¿no? La esposa de Justiniano I, también todas estas figuras, ¿no? Con estos lujos y piedras preciosas, bueno, es realmente increíble. Acá vemos a la figura de Teodora, ¿no? Con todas estas piedras, es como, bueno, son como mosaicos muy, muy impactantes. Y esto realmente lo impacta a Klimt y lo vamos a ver reflejados en su obra. Principalmente este retrato es muy importante, ¿no? Estos retratos del año 1907, pero lo empezó en el año 1903, ¿no? Como vimos que Klimt tardaba un poco en hacer los cuadros. Y bueno, Adele Bloch-Bauer es la persona que él retrató, la mujer que retrató, era un personaje muy importante de la burguesía vienesa, hija de un banquero, se casó con otro banquero, tiene una gran fortuna, no tiene hijos y se dedica a ser mecenas del arte, ¿no? Hacía tertulias intelectuales en su casa. Y bueno, realmente esta es una muestra muy importante del periodo dorado de Klimt, ¿no? Donde vemos cómo aplica estas láminas de pan de oro sobre el lienzo y referencia a estos mosaicos bizantinos, ¿no? Adele está sentada en el cuadro, aunque no lo podamos ver, siempre un poco está el asiento se reduce a esta línea, ¿no? Abstracta. Si recuerdan un poco el retrato de Sonia Nips, volvemos a tener como esta cuestión mucho más exacerbada, donde aparece la abstracción dentro de la obra. Si nosotros nos quedamos con el rostro, ¿no? Y tapamos el rostro,
y las manos, realmente el cuadro podría ser un cuadro abstracto, con algunas referencias figurativas, como estos ojos, ¿no? Que un poco alude también a, podríamos decir, vincularlo a jeroglíficos egipcios, y empieza un poco a mostrar cómo también podría leerse Adele, ¿no? También es prisionera, ¿no? De su riqueza, de su clase social. Siempre vemos el tema de las manos, ¿no? Como algo que un poco transmite una tensión, ¿no? Que se contrapone a la placidez del rostro. Y bueno, este cuadro fue también centro de una polémica. Adele decidió donar a su muerte este cuadro al Museo Estatal de Viena, pero bueno, los nazis confiscaron esta pintura, todas sus pinturas y sus bienes, ¿no? Ella era judía, y pasaron a manos privadas de una familia nazi. Y bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hubo un programa para que las familias judías pudieran recuperar sus bienes perdidos por la intervención nazi y que se les habían sido arrebatados. Y bueno, entonces el nieto de Schönberg, el compositor que vimos, representa a la sobrina de Adele Bloch-Bauer, quien reclama este cuadro para su familia y emprende una demanda contra el gobierno austríaco, ¿no? Todo esto lo pueden ver en la película La Dama de Oro, que actúa, protagonizada por Helen Mirren, muy buena. Y bueno, en definitiva esto es para explicar que el cuadro este no está en Viena, está, debido a esta demanda y demás, termina siendo comprado por el nieto de Estée Lauder, que es esta marca de cosméticos, ¿no? Perdón, el hijo de Estée Lauder, lo compra y termina en la colección del Neuen Museum. Es un museo que está en Manhattan, cerca del Guggenheim. Realmente, bueno, yo no fui, pero es un museo fantástico, todo el mundo dice que es increíble, así que hay que ver esta obra, es realmente increíble, así que bueno, si en algún momento tienen la oportunidad de viajar, este cuadro se vendió por 134 millones de dólares, ¿no? En su momento. Otro detalle es que esta gargantilla que tiene Adele en el cuadro, del Bloch-Bauer, fue robado por las familias, perdón, por los nazis, ¿no? La familia Bloch-Bauer, y que se dice que lo lucía en recepciones nazis la esposa de Hermann Göring, ¿no? Este dirigente de la Alemania nazi. Bueno, un poco, bueno, y también las referencias, ¿no? Los iconos religiosos, los iconos de la antigüedad, si comparamos a Adele Bloch-Bauer con Teodora, la esposa de Justiniano, ¿no? Un poco la podemos ver como si fuera un icono casi religioso, ¿no? Y casi la individualidad, ¿no? De Adele Bloch-Bauer se pierde, ¿no? En estas formas que se perpetúan. Pero bueno, esto también generó mucho rechazo en algunos críticos que lo llamaban un pintor decorativo, ¿no? Por todo este lujo, por toda esta cuestión ostentosa que le incorporaba en los cuadros, ¿no? Como que lo trataban como algo peyorativo. Otro retrato es el retrato de Fritza Reiler, también otra mujer rica, ¿no? Y se parece mucho también, bueno, tiene su relación y su vínculo con las meninas de Velázquez, ¿no? Realmente, así como Adele, Fritza es una mujer también de la burguesía, de gran riqueza, y bueno, las presenta de algún modo Klimt como si fueran, bueno, diosas entronizadas, ¿no? Y bueno, es interpretada también por un sillón, realmente pareciera que, bueno, el sillón realmente se presenta como una estructura abstracta, llena de ojos, ¿no? Que consta de varias superficies geométricas, y también hay patrones ondulados que le dan una unidad con el vestido, ¿no? Se pierde un poco la referencia, nos cuesta entender dónde empieza el vestido, dónde empieza el sillón, empieza a darse esta tensión, ¿no? Entre lo figurativo y lo abstracto. Y también, bueno, se destaca como esta idea de planimetría, ¿no? Que venimos viendo, que se pierde las referencias de el fondo, figura, ¿no? El fondo se vuelve algo totalmente abstracto, pero también la figura, a excepción de las manos, ¿no? Que es donde él siempre un poco deposita como esta ambigüedad y esta duda
en el rostro ausente, y un poco la emparenta a través del tocado con la infanta María Teresa de Austria, que es un cuadro que estaba en la Galería Belvedere, ¿no? Un cuadro de Velázquez, de este pintor español. Realmente, bueno, la representa como una, así como Velázquez representa a la infanta, ¿no? Como cargada de su herencia, de la tradición española y demás. Klimt representa a Fritza Reidler también, sobrellevando, ¿no? La carga de pertenecer a esta sociedad y a esta riqueza, ¿no? Y luego un poco tenemos otro tipo de retratos. Acá un poco retrata a su compañera de vida, Emile Floch, que aguantó, bueno, todas sus infidelidades. Luego de que Klimt murió, bueno, se dice que tuvo 14 hijos que reclamaron la herencia a su muerte, ¿no? Ninguno de Emile Floch. Y bueno, ella era modista, ¿no? Era diseñadora de indumentaria, trabajaba en un taller. Bueno, se dice que varios de los diseños, ¿no? De Emile Floch varios de los diseños de Klimt, perdón, fueron inspirados en los diseños de Emile Floch, ¿no? Y vamos a ver cómo un poco empiezan a aparecer otra serie de mujeres, ¿no? En la obra de Klimt. Tiene una serie de mujeres embarazadas, ¿no? Que se llama La Esperanza 1 y La Esperanza 2, donde un poco tenemos el tema de la esperanza de la vida, ¿no? En el vientre de la mujer y demás, pero aparece de fondo, siempre está el mensaje latente de la muerte, ¿no? Siempre como mirando un poco, siempre están como estos espacios, estos vacíos negros, haciendo alusión a esta idea de la nada, que tanto asusta, ¿no? A la sociedad del momento. Bueno, se dice que el comprador, cuando la compró, el coleccionista que la compró, la tuvo en su casa cerrada con dos puertas, ¿no? Esta imagen, como si fuera un altar, ¿no? Pero también un poco subraya el carácter sacral de la obra, pero también muestra, ¿no? Un poco lo complejo y lo reservado de la sociedad de la época. Bueno, la mujer tierna, embarazada, pero siempre está la calavera de la muerte. Esta idea, ¿no? Del Tánatos y el Eros, ¿no? Del Eros vinculado a la vida, ¿no? La vida contrapuesta a la muerte, ¿no? La vida como un impulso cuya vitalidad subyace gracias a la idea de muerte, ¿no? Esta idea es Freud. Vemos también como el pensamiento de Freud influyó, ¿no? a Klimt. También para esta época empieza a estar, esta es la Esperanza 2, ¿no? Esta es la misma serie. También vemos la calavera, ¿no? Esta figura flotando en este fondo de la nada, ¿no? Como aludiendo a un cosmos. También empieza a aparecer para esta época un pintor que se llama Egon Schiele. Realmente Egon Schiele lo admira, ¿no? A Klimt. Vemos el influjo, ¿no? de Klimt en la obra. Pero bueno, luego lo van a rechazar, ¿no? También luego es la admiración al maestro, pero luego también el rechazo y la superación, ¿no? Entonces vemos también un poco en las 3 edades de la vida cómo empieza, también se materializa, ¿no? Esto que él venía retratando a las mujeres embarazadas, ¿no? Siempre esta idea del eterno retorno, ¿no? Del nacimiento, la madurez, la muerte, y bueno, de vuelta al nacimiento como una suerte de ciclo natural. También, bueno, una de las propuestas, un poco yendo a la otra faceta de Klimt, no solo la pictórica, presentarles como algunas de las cosas que se estaban dando en la ciudad de Viena, ¿no? Cómo se estaba renovando esta ciudad de Viena para esta época. Hacemos un pequeño inciso, y vemos algunas de las obras de Otto Wagner, ¿no? Este arquitecto que hace estas obras de la Ringstraße, estos monumentales palacios públicos de la cultura, cómo empieza a resignificar su lenguaje. Esta es la casa de las mayólicas, es realmente interesante cómo
empieza a renovar las fachadas con un lenguaje colorido, donde está el arte de la escultura. Acá también trabajó Koloman Moser, ¿no? En el diseño de de estas mayólicas y de estas pinturas, bueno, realmente increíble, es riquísimo, es perfecto. Y vemos también acá algunos de los trabajos en herrería. Bueno, empiezan realmente a hacer un programa estético. Esta es la Casa de los Medallones, que está al lado de la Casa de las Mayólicas, ¿no? La vemos acá. Acá están los medallones que les estoy mostrando acá. Esto lo hizo Koloman Moser en conjunto a Otto Wagner. Ya vemos cómo el lenguaje de esta ciudad de Viena empieza a modernizarse, y Otto Wagner hace las estaciones de subte de Viena, ¿no? Entonces tenemos también este uso del dorado, estas formas orgánicas, bueno, es realmente precioso. Y bueno, vamos a ver algunas de las exposiciones que hicieron en el Palacio de la Secesión vienesa. Una de ellas es el friso de Beethoven. Esta es una de las obras más importantes, una de las exposiciones más importantes del pabellón de la Secesión. Vemos cómo esto fue una exposición, bueno, multidisciplinar, ¿no? Tenía una escultura de un artista que se llamaba Max Klinger, de Beethoven, ¿no? Esto lo organizan para la exposición número 14, ¿no? Y Klimt hace un mural donde interpreta el himno de la alegría, ¿no? Acá lo tenemos. Fíjense qué impactante, ¿no? El lugar que él elige para el mural, que es en la superficie de la pared superior, ¿no? Y él hace un friso donde cuentan tres partes la novena sinfonía. El anhelo de la felicidad, ¿no? Retratando el anhelo de la felicidad en este caballero dorado, que estas mujeres le están rezando por la felicidad. Las fuerzas enemigas, ¿no? Como esta cuestión que venimos viendo, ¿no? Tres mujeres desnudas, esta figura de la gorgona de la antigüedad, la enfermedad, la locura y la muerte, ¿no? Pero bueno, como gracias a la belleza y a la creatividad, que vamos a ver un poquito acá, y a las artes, ¿no? Se puede la humanidad salvar y sobrepasar estos males del mundo, ¿no? Un poco tenemos también acá esta figura, ¿no? También aludiendo a la provocación, a la pereza, él lo había denominado de esa manera, y vemos cómo el ansia de felicidad es saciada por la poesía, donde podemos hallar el amor puro, y termina en el friso del canto de la alegría, ¿no? Que encuentra de algún modo el reposo, ¿no? La humanidad en este abrazo, ¿no? El beso al mundo, donde vemos una figura masculina de espaldas, ¿no? Bueno, todo este friso, que para nosotros es muy lindo, realmente en esa época nuevamente fue un escándalo terrible. La exposición fue un desastre económico, incluso generó muchas rupturas y diferencias con los mismos miembros de la Secesión y Klimt. Las mujeres aparecen, la sociedad las vio como castradoras, lascivas. El hombre no aparece, y si aparece es en un segundo plano o de espaldas. Realmente, y el hombre se lo presenta como desarmado, ¿no? Como una suerte de vuelta de esta figura del héroe representada en este caballero dorado, ¿no? Termina de algún modo, el final es el héroe está desarmado bajo los brazos de la mujer que además lo agarra con esta mano que un poco se la está clavando, ¿no? Y determinado a volver e incapaz de escapar de su destino fatal, que es la vuelta al útero materno, ¿no? El abrazo se representa como una suerte de origen al cosmos, ¿no? Y esto había sido pensado como una obra efímera para la exposición, pero bueno, se mantuvo hoy en día, por suerte. Si hoy uno va al edificio de la Secesión puede ver esto. Bueno, vamos a ver otro de los murales de Klimt, pero dentro de
dentro de un palacio, ¿no? Esto que nosotros venimos hablando de la obra de arte total, realmente se termina de configurar cuando Klimt participa de la Wiener Werkstätte, que es una asociación de diseñadores, ¿cómo se llama? Diseñadores de moda, diseñadores de muebles, diseñadores de interiores, arquitectos y pintores, de la que Klimt participa luego que se separa de la secesión, ¿no? Después de la exposición del friso de Beethoven, bueno, Klimt se va. Y bueno, los Stocklet, que eran una familia muy pudiente en Bruselas, le encarga a la Wiener Werkstätte la decoración de su palacio, que es donde Klimt diseña un friso que es el árbol de la vida, ¿no? Acá tenemos el living comedor, y acá tenemos, bueno, el árbol de la vida que hace Klimt, que lo adorna, ¿no? Con oro esmaltado, piedras preciosas, este trabajo, ¿no? Multidisciplinar entre distintos artistas va a ser la piedra fundamental, ¿no? De todo el arte de vanguardia posterior, ¿no? De movimientos como la Bauhaus. Realmente, bueno, esto era una empresa de artistas dedicados a las artes y los oficios. Bueno, este es el boceto, ¿no? de Klimt. La familia Stocklet era coleccionista de arte hindú, eran también de arte budista, coleccionaban arte egipcio, por lo tanto hay muchas referencias, ¿no? El arte egipcio, los ojos de Horus, por ejemplo, las hojas fuertemente estilizadas, ¿no? Como, bueno, tenían también antigüedades bizantinas. Y el árbol de la vida es el motivo central, ¿no? Es un motivo que une todos los ciclos de la vida, esta idea también del jardín, del paraíso, y de los distintos destinos que puede tener una persona. Siempre el tema de la muerte, ¿no? Está presente en este ave de rapiña, ¿no? Y este árbol de la vida se encuentra entre dos fuerzas, ¿no? La expectativa, que la representan esta bailarina, un poco, bueno, influenciado, Klimt estuvo para hacer esta figura por Isadora Duncan, perdón, que era, bueno, la bailarina de la danza moderna de esa época muy conocida. Y en el otro lado está la pareja, ¿no? Del beso, ¿se acuerdan que vimos acá? Bueno, este motivo realmente se vuelve a resignificar en esta pareja, acá abrazada, perdón, este no es el beso, digo, estaba en esta pareja que se está abrazando en el himno de la alegría, se vuelve a resignificar acá en esta pareja abrazada, ¿no? Y también, bueno, un poco, bueno, la expectativa concluyéndose, ¿no? En este abrazo donde se funden el hombre y la mujer. Y Klimt, bueno, amplía un poco, bueno, esta es la obra original, Klimt amplía este motivo en el beso. Antes de pasar por el beso, quería mostrarles algunos diseños de la Wiener Werkstätte que son realmente increíbles. Acá tenemos algunos diseños de interiores de Joseph Hoffmann. Son, bueno, 1904, parece algo realmente de los años 30, 40. Bueno, si hoy va a un bazar chino, realmente puede encontrar algo similar. Pero son diseños muy futuristas para la época, parecen realmente increíbles. Diseños también en vidrio. Este mueble lo diseñó Koloman Moser, este ilustrador que yo les mostré. Algunos vitró también hacían, también decoraron iglesias, interiores de iglesias, así que el trabajo en vitró y en mosaico es también algunos elementos, ¿no? De la Wiener Werkstätte. Y bueno, llegamos a El beso, que es, bueno, el motivo y la obra más conocida y popular de Klimt. Es parte de la época dorada, ¿no? Tenemos ya esta bidimensionalidad que veníamos viendo en los cuadros. No tenemos contexto, no hay espacio, ¿no? No hay paisaje, y las figuras ya se encuentran como planas. Podemos ver que la pareja está casi flotando al borde de un abismo, ¿no? Un poco
él presenta, ¿no?, a la mujer como de algún modo como pasiva, ¿no?, de esta unión, pero también vemos un poco estas manos, ¿no?, que siempre aparecen como una suerte de tensión, ¿no?, de vulnerabilidad del personaje, y formas cuadradas para el hombre, formas orgánicas para la mujer. Lo presenta de algún modo como un antagonismo, ¿no?, que puede ser antagonismo o complemento, ahí está un poco la ambigüedad, él reconoce la relación ambigua entre hombre y mujer, no sabemos si la mujer está resignada, ¿no?, en este beso, si está entregada, vamos a ver un poco cómo estas figuras también inspiran a artistas de la época, ¿no? Egon Schiele, que ya lo habíamos mencionado, ya un poco en Egon Schiele empieza a darse un expresionismo en la forma, una contorsión mucho más violenta, mucho más descarnada. También tenemos a Kokoschka, ¿no? También ambos artistas, bueno, admiradores de Klimt, pero que luego eh, lo rechazan, ¿no? Este cuadro del beso en el año 1908 se expone en una exposición de arte donde están estos artistas también exponiendo en escena, y estos artistas, bueno, rechazan públicamente lo que hace Klimt, y bueno, un poco también ya empieza a dar claros signos, ¿no?, estas obras de un presentimiento de la decadencia y la catástrofe que está por venir, ¿no? Un poco ya empezamos a estar cerca, ¿no?, de las tensiones que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Y realmente, bueno, el estilo de Klimt para esta época ya va decayendo, ¿no? Decae en uso, y se va, por lo tanto, a París, ¿no?, Klimt para esta época, y ahí ve otras obras, ve el fauvismo de Matisse, ve otros artistas que pintaban con muchísimos más colores, y empieza una especie de periodo florido, ¿no? Para esta época vuelve a retratar a Del Bloch Bauer, ¿no? Vemos acá un cuadro, una referencia de Matisse, ¿no?, para ver un poco las similitudes en la planimetría, en lo ornamental, en lo vibrante de los colores, y se ve mucho más influenciado por cierta idea oriental, ¿no?, de estas estampas que estaban muy de moda en toda Europa, estas estampas japonesas, ¿no? Eh, para relajar sus composiciones recurre un poco a este lenguaje más oriental, ¿no? La mujer de algún modo se vuelve un poco más, bueno, encantadora. Con estos cuadros él de algún modo adquiere un reconocimiento nuevamente, pero también son mujeres que un poco parecen, ¿no?, estar esperando algo, están expectantes, ¿no? No hay unión, sino, bueno, hay una espera. Luego, bueno, vamos a ver cómo ya hacia el año 1910, antes de limitarse solamente a este tipo de retratos, él retoma otra vez más, ¿no?, el motivo de la muerte y de la vida. Posiblemente ya él venía sintiendo cercana su muerte, su vejez. Esto ya igual para este entonces ya es un tema de época, ¿no? Ya teníamos para esta época otros pintores como Mank, y como, bueno, Egon Schiele, como vimos. La muerte la vemos alejada de la vida, ¿no?, pero a la espera, ¿no? La oscuridad de fondo, el vacío. Vemos estos cuerpos, ¿no?, como de algún modo siguen manifestando el flujo vital de la vida, que no se detiene, pero siempre está la muerte ahí como un continuo, como un tema continuo, ¿no? Siempre está pendiente. Y para el año 1918, bueno, él se muere, sufre una apoplejía, un ataque, y deja este cuadro inconcluso. Quedaron varios cuadros inconclusos, ¿no? Este se llama La novia. Y acá podemos ver cómo él pintaba, ¿no?, estos cuerpos desnudos. Realmente acá deja un poco en evidencia su proceso pictórico. Eh, Vemos cómo está pintada la falda, vemos cómo se ve
¿no? El cuerpo desnudo debajo de la falda. Por eso también, a pesar de que nosotros veamos como estos cuadros como el de Adele Bloch-Bauer, con todas las vestimentas y demás, nos trasladan una sensación un poco inquietante. Y bueno, con esta obra un poco cierro la presentación, pero para ir concluyendo, un poco cuál fue la contribución de Klimt, ¿no? en todo este escenario. Bueno, tenemos a Klimt como gestor, como dirigente carismático de la secesión, ¿no? Como también como un gestor que en su momento gestionó nuevos espacios para el arte, no solo a nivel pictórico. Nuevos aportes, ¿no? En materia de formatos, repertorios iconográficos, ¿no? y de imágenes de la antigüedad. Lograr esta unión, ¿no? Entre lo figurativo y lo abstracto. Recuperar también, y este recupero, ¿no? de las artes decorativas. Y bueno, un poco para cerrar, ¿no? Parece interesante traer como una frase de Klimt, ¿no? Él un poco menciona humildemente: sé dibujar y pintar, y otras personas dicen creerlo, pero yo no estoy seguro de que sea cierto. Solo hay algo seguro. No hay un autorretrato mío. No me interesa mi persona como objeto del cuadro. Estoy convencido que como persona no soy interesante. No hay nada especial que ver en mí. Soy solo un pintor. La palabra escrita o hablada no es mi fuerte, y mucho menos cuando tengo que expresarme sobre mi trabajo. Habrá que prescindir de mi autorretrato artístico o literario. El que quiera saber algo de mí deberá observar detenidamente mis cuadros y reconocer en ellos que soy y que quiero. Bueno, con esto finalizo un poco la presentación. Bueno, creo que realmente es uno de los movimientos más ricos que puede haber. Bueno, yo no fui a la ciudad de Viena, pero si alguno viajó realmente o tiene planeado viajar, es bueno, una muy buena oportunidad hacerlo para ver cosas del diseño. Bueno, y abro el espacio a las preguntas o comentarios y demás de la charla. Bueno, no sé si no hay comentarios, yo igual me quedo esperando un poquito. Acá Luciana un poco puso que la grabación del taller va a estar disponible a partir del 3/12, así que bueno, en diciembre. Bueno, acá hay un mensaje nuevo. No, gracias Pablo. Gracias. Bueno, gracias Cintia. Muchas gracias. No, ustedes. No, gracias Mónica. Gracias. Ah, sí, obvio, sí. Todas estas cosas que yo pasé después, bueno, investigué en internet porque hay muchísimo para ver, la verdad. Está genial. A ver si puedo pegar en el chat el link de las revistas escaneadas Versacrum, porque la verdad está bárbaro. Todo lo que está en la página de esa universidad es súper interesante. A ver si se copia. A ver. Ahí está. A ver, pará, este link tiene un problemita. Ahí está bien el link. Entonces, la revista Versacrum. Y bueno, luego en Google Arts hay muchísimo material de los teatros y de los edificios públicos que en Viena tienen pinturas, así que eso también dejo acá la exposición, que bueno, si después le pueden dar una leída a la exposición del ciclo de pinturas del Burgtheater, la verdad es también fantástica. Acá está.
Ay, otra vez me quedó mal copiado. No, por ahora no voy a dar otras charlas. Perdón, ahora lo copio bien. Mónica, ¿no? No voy a dar otras charlas, pero igual, bueno, si me siguen en Instagram, yo publico la agenda ahí de lo que estoy haciendo. Ahí está. Así que, bueno, mi Instagram es celina.marvisual, así que bueno, ahí siempre publico todo. También doy charlas, bueno, en otras instituciones, Café Swine y demás. Bueno, ahora en la Universidad de Palermo solamente esta. El año que viene seguro que sí, que voy a dar otra charla en el Open DC. Bueno, no sé, Luciana, si ya puedo cerrar o tengo que Sí, hacer... podés, Eli, si querés, dejarlas ahí, tus redes ahí en el chat Bueno, para que te sigan. bueno, gracias. Ahí está. Ahí me dicen ahora tu Instagram, celina.marvisual. Ahí está todo. Ahora me quedo un poquito desactualizado, me tengo que volver a poner a subir cosas y demás, pero no, tampoco no está muy desactualizado. Bueno, gracias a todos y a todas por escuchar. Bueno, espero que haya sido de interés. Nos vemos. Y bueno, gracias también a la universidad por este espacio. Bueno, gracias, Luciana. Gracias a vos, Elina, un El placer. Gracias acompañamiento. por todo. Un placer. Bueno, gracias. Chao, hasta luego.